Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos aquí en un nuevo encuentro de lo que hemos denominado Ecos de lo Eterno. Y estamos justamente ahora en el marco de nuestra conferencia de este año aquí en Aristóbulo del Valle, la conferencia Consumado es, con nuestro invitado, que es el pastor Fabián Liendo, que nos acompaña estos días acá por nuestra provincia, la provincia de Misiones. Así que Fabián, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros, así que gracias por acompañarnos en este tiempo. Es un gusto, Jorge. Te aprecio, te valoro la expresión de Cristo en tu vida y todo lo que Dios está haciendo Gracias, con Fabián. ustedes. Qué hermoso disfrutar a Cristo juntos. Y bueno, la idea de esta entrevista y de estos minutos es poder justamente colaborar con lo que significa el entendimiento y el avance de Cristo en la vida de la iglesia en estos días. Estamos muy felices porque estamos viendo que a lo largo de todo lugar Cristo está siendo visto y Cristo está siendo expresado por una iglesia que está comprendiendo más sobre esta verdad, la verdad de Cristo. Y queremos colaborar con esta charla, con esta entrevista, justamente sobre eso. Así que, Fabián, la idea es que vayamos a responder algunas preguntas que también en medio de los procesos la gente va teniendo, va consultando, ¿no? Entonces creo que clarificar eso está muy bueno. Por supuesto. Así que si te parece, arrancamos. Claro, Tengo vamos. aquí varias. Bueno, la primera es justamente cuando se habla del nuevo pacto, del antiguo pacto, a veces las personas dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Y por qué tenemos hoy que hablar más de este entendimiento frente a esta realidad? Bueno, hay muchos aspectos fundamentales y que están en el fundamento de nuestra fe, o de lo que Dios llama el Evangelio, la gran noticia de Dios, ¿no? Hay muchos pactos en el Antiguo Testamento. Todos fueron pactos hechos de Dios con el hombre, pero hay un solo pacto que es eterno, que es el pacto de la iglesia. No hay otro pacto para la iglesia, ¿no? Que es el pacto eterno, que es el pacto que hizo el Padre con el Hijo, que es la unión de Cristo con la iglesia, la cabeza con el cuerpo, la plenitud de que todos lo llenan todo, ¿no? Antes de la cruz, todo lo que existía en estos pactos era un anuncio de que el pacto eterno iba a venir. Que en algún momento Cristo iba a ser unido a la iglesia. Aunque esto es un hecho eterno, ¿no? En el cronos del hombre lo estaban Dios anunciando, diciendo, yo les enviaré la salvación. Todos los profetas estudiaron, inquirieron diligentemente en el estudio de esta salvación que Dios iba a enviar. Dios decía que Él iba a venir de la simiente de la mujer, pero que iba a ser herido en el calcañar, ¿no? Que iba a ser herido por nuestros pecados, pero que Él iba a pisar la cabeza de la serpiente, Él iba a vencer la muerte, y todo lo que fuera al Hijo iba a ser salvo, ¿no? Entonces la iglesia entra en el pacto eterno. No hay iglesia fuera de ese pacto, ¿no? Que es la unión de Cristo con su cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante comprender esto, porque no hay lucha de pactos, ¿no? Pero claro, el antiguo pacto en realidad era solo para el pueblo judío, Claro. ¿no? Entonces, un pueblo natural, era un pueblo natural, que era una figura, un tipo de Cristo, ¿no? La expresión de Dios diciendo, Israel es mi hijo, es mi primogénito, ¿no? Y eso recorre todas las escrituras. Pero aún así, si uno quisiera seguir dándole cierta legalidad a la ley mosaica, tendría que ser judío, tener más de 2000 años, ¿no? Claro. Pero la gran noticia de esto es que nosotros entramos en un pacto eterno que no se cumple en la tierra, que no se cumple en el cronos del hombre, sino que se cumple en Cristo, ¿no? En tiempos eternos, en una persona que es eterna. Y bueno, es maravilloso verlo para después no solamente ser formado en esta realidad, sino además vivirlo, disfrutarlo, Claro, gozamos en ello. sin duda, ¿no? Y dentro de esta idea del nuevo pacto, también a la luz de la Escritura dice que Dios escribiría sus leyes en el corazón. Así es. ¿Cómo sería esto en este entendimiento? Eso es tremendo porque, claro, el punto es que Dios
tenía una relación externa con el pueblo de Israel porque el hombre había sido destituido de la gloria de Dios. El hombre fue creado en él, por él y para él, en él. Tenía su naturaleza y todo lo que estaba en él tenía el gobierno divino y eterno de Dios. Pero cuando el hombre elige su propia gloria y menosprecia la gloria de Dios, es destituido de la gloria de Dios, pierde el gobierno de Dios y su espíritu es separado de Dios. Por lo tanto muere, porque Dios es la vida, ¿no? Entonces hay un pueblo muerto espiritualmente, separado de Dios y que Dios no puede hablar con él. Entonces Dios decide, en un lenguaje de tipo figuras y sombras, ¿no? Hablar a través de ungidos, reyes, profetas y sacerdotes, ¿no? Bien. Entonces el escritor de Hebreos trae esa luz. Dice, bueno, Dios habló a nuestros padres en otro tiempo por los profetas, pero ahora, en los postreros tiempos, en los postreros días, Dios habla solo hijo, ¿no? Todos ellos anunciaban la venida de Cristo, la venida del Hijo de la salvación, pero no podían conocerla, ¿no? Entonces, cuando anuncia Ezequiel y Jeremías este pacto, ellos dicen, y en aquel pacto yo pondré mi espíritu en ustedes. Entonces ya no va a haber un maestro, una institutriz, un ayo, digamos, ¿no? Que les diga conoce a Dios o que ellos provean ese conocimiento, sino que ustedes estarán en mí y yo en ustedes y todos me conocerán. Entonces mi ley va a estar en su mente, ya no es una ley escrita en piedra, sino que es la ley del espíritu de vida que está en su propio cuerpo, en su propio ser, ¿no? Y todos me conocerán, desde el más grande hasta el más pequeño, ¿no? Y entonces, claro, después Juan toma esta realidad y dice que ya no hay nadie que te enseñe, sino que la unción, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, nos enseña todas las cosas, ¿no? Exacto. Qué maravilloso, ¿no? Qué avance en este tiempo de comprender esto, ¿no? Porque muchas veces la iglesia se ha enredado justamente en los tipos, en las sombras, Sí, ¿no? sí, sí. Y se ha quedado ahí. Muchas veces hemos hablado y se ha predicado sobre eso, y ignorando tal vez todo lo que significa la realidad del nuevo pacto en Cristo, Sí, ¿no? es más fácil, esto hay que decirlo, ¿no? Si hay un trabajo del enemigo es esconder la cruz. Ujú. Es negar que esa realidad vino a nosotros, Claro. ¿no? Entonces, para la mente natural que no tiene acceso a las cosas del espíritu es más fácil un entendimiento terrenal, Claro. natural, ¿no? Porque la mente que entrenamos de pequeño está vinculada a lo natural. Entonces es más fácil vincularme a una figura que a una persona que nos tiene que ser revelada por el espíritu. Y para eso hay que pasar por la cruz, ¿no? Si no nacemos de nuevo, le dijo el Señor a Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Y como la vieja creación no quiere morir, no quiere pasar por la cruz, resulta más fácil resolverlo a través de figuras, ¿no? De imágenes y de estas cuestiones. Pero bueno, Dios vino precisamente a rescatarnos y a trasladarnos al reino de su amado Hijo, ¿no? Amén, ¿no? Y sin duda también el enemigo ha intentado por estrategias esconder la cruz de la vida de la iglesia para enredarse en todas estas cuestiones. Claro, porque ese es el acceso. Es como pasamos de muerte a vida, ¿no? Es a través de la muerte completa y absolutamente necesaria de la vieja creación, que es en lo que nos convertimos a causa del pecado, y ser trasladado a aquel que es la vida, ¿no? Porque lo importante es decir, bueno, los científicos dicen hasta hoy, la vida es un misterio, y Dios lo anuncia, que ese misterio que estuvo oculto de tiempos eternos es Cristo en nosotros. ¿Y qué es Cristo? Bueno, la vida está en Él. La vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y Él es la luz de los hombres. Entonces, hasta que no, eso no se convierte en nuestra experiencia, nosotros no podemos tener evidencia de esta realidad, ¿no? Bien. Y frente a esto, viendo, ¿no?, la vida del cuerpo de Cristo, muchas veces lo que sucede dentro de la iglesia es inmadurez, ¿no?, frente a esta realidad, ¿no?, el avance del conocimiento y del entendimiento de la verdad de Cristo, ¿no? Así es, esto es esencial poder comprenderlo. Lo digo siempre, las dos dificultades más grandes es vernos unidos a Cristo. Esta unión se produjo en un ámbito eterno llamado Cristo, ¿no? En donde el Espíritu Santo nos revela al Hijo y el Hijo nos revela al Padre y vemos en todo Dios.
Y el otro punto es comprender que es vida orgánica, o sea, que somos colocados en un cuerpo de un organismo vivo, que es el cuerpo de Cristo, que es 100% espiritual y que no tiene contacto con la carne. Por lo tanto, no hay obras humanas. Claro. No es que yo puedo hacer algo para Dios, sino que es Dios quien produce en nosotros ese orar, ese querer, y que Él es quien unifica la casa, y el incremento de esa vida en nosotros es mediante la cruz. Esto de cómo hay menos de mí y más de Él. Los apóstoles lo explican de muchas maneras. El apóstol Pablo, sobre todo, ¿no? El 80% de la revelación apostólica es paulina, debido a que fue, según el Espíritu, él escogido, ¿no? Para ser el apóstol que trae la revelación, el misterio de su voluntad, ¿no? De este misterio que es Cristo en nosotros, ¿no? Qué lindo. Y una de las cosas que en este tiempo también como pastor uno ve con gozo, ¿no? Ver que todo esto que va creciendo en nosotros, que es Cristo, produce también en la vida del cuerpo una seguridad eterna de salvación, ¿no? Porque muchas veces la gente, a veces el parecer ha sido que tenés que entrar por gracia, pero sostenerlo por tu esfuerzo, ¿no? Así es. Así es. Esto que estamos comunicando, en un sentido, alguien que lo escucha puede pensar de que es un estudio teológico, digamos, ¿no? Y de hecho suena como un estudio teológico porque pareciera ser que esto no es lo que uno comúnmente escucha en las congregaciones, pero no lo es. No estamos comunicando una creencia, no estamos comunicando algo que hemos estudiado, estamos comunicando una evidencia de vida que ha transformado por completo nuestras vidas. O sea, esto es espíritu y vida. Lo glorioso de todo esto es que es real, que realmente las personas son completamente transformadas cuando Cristo es visto y formado en nuestra vida. Dijiste en la conferencia también que en medio de las conversaciones que se puede tener con la gente que sí, que está compartiendo, que todo lo que está en Cristo está asegurado, ¿no? Y todo lo que está en Cristo tendrá vida, ¿no? Porque la pregunta era cómo esta cuestión de si todo el mundo es salvo, entonces, ¿no? Así es. ¿Podrías explicar un poquito cómo se está? Sí, hay una expresión en Génesis, teniendo en cuenta, ¿no? De que, o sea, quien escribió el Génesis es Moisés. Moisés no estuvo ahí, todo lo recibe por revelación divina, ¿no? Y trae esta verdad tremenda, ¿no? De que cuando el hombre es destituido de la gloria de Dios a causa del pecado, lo primero que hace Dios es enviar querubines con espadas de fuego, ¿no? Claro. A rodear el árbol de la vida, que es la figura perfecta de Cristo, ¿no? De toda la protección de Dios está sobre la vida del Hijo, ¿no? Entonces todo lo que está en el Hijo, la garantía es que solo ocurre la voluntad del Padre. ¿No es cierto? Dios es quien pone y quita reyes, Dios es quien da y quita la vida, pero dentro de esas decisiones que Dios toma, es dentro de una protección divina que es la vida eterna de la que nos fue concedida en el Hijo, ¿no? Eso es intocable. Intocable. Qué maravilloso. También una de las cosas que he escuchado en varias oportunidades, ¿no? Compartiendo contigo, nosotros, en varios lugares que pudimos compartir en Cristo y con la familia de la fe, es poder comprender cómo es la obediencia, ¿no? Porque hay una palabra que siempre usa Fabi, que a mí me gusta mucho, la obediencia es conferida, ¿no? Sí. ¿A qué te referís cuando decís eso? Exacto, es muy importante saber que Dios no trata con nuestra vieja creación, Dios no tiene vínculo con la carne, ¿no? Que Dios nos trasladó a una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es Cristo. Y entonces, ¿por qué entonces no habla de que Dios mejora nuestra vida, sino que está diciendo que Cristo tiene que ser formado en nosotros? Porque la obediencia está en el Hijo, porque el amor está en el Hijo, porque la verdad está en el Hijo, porque es todo lo que Él es. Entonces, claro, es bien importante comprender que Dios no nos hace obedientes, que la obediencia está en el Hijo. En la medida que Cristo crece en nosotros, se expresa la obediencia del Hijo en nosotros, el amor del Hijo en nosotros. El hombre no conoce el amor, porque el amor es un atributo de Cristo. A menos que vaya a Cristo, nunca va a conocer el amor, ¿no? Y el hombre tiene afecto natural, que, digamos, como el árbol del que comió Adán,
es el árbol del bien y del mal, hay gente más buena y gente más mala, digamos. O sea, el mundo está lleno de gente buena y mala, pero muerta, ¿no? La diferenciación que hay entre un árbol y el otro no es entre el bien y el mal, sino entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces uno puede ver gente que por ahí fue una buena persona durante la vida, ¿no? Que fue un buen padre o que tuvo un matrimonio de 70 años, pero si no está en Cristo, está muerto, no conoce la vida, no conoce el amor. Y esto es algo tremendo porque, digamos, el amor no es un sentimiento, no es algo agradable y atractivo, sino que es una persona, Dios es amor. El fruto de Cristo es amor, gozo, paz, ¿no es cierto? Entonces, cuando conocemos a Cristo como todo lo que Él es, en este caso como el amor, ¿no es cierto? No hay vuelta atrás, o sea, el amor de Dios no tiene comparación, la paz que es Cristo en nosotros, le dice, no es como el mundo la da, no es ausencia de problemas, es una paz en medio de todas las tormentas que permanecen en nosotros, que hace que la casa nunca se caiga, ¿no? Maravilloso, maravilloso, ¿no? Y en este sentido, justamente pensando en esa pregunta, ¿no? Porque a veces las personas dicen, bueno, pero no tengo que hacer nada entonces para obedecer, ¿no? Porque justamente el entendimiento es crecer en que esa obediencia está en nosotros, en Cristo, Así es. ¿no? Y a medida que Cristo crece, el Hijo es obediente porque Él hace la voluntad del Padre, ¿no? Así es. ¿No? Y esto es lo maravilloso, ¿no? Uh-huh. Entonces, frente a esto, ¿cómo lo podemos desarrollar en la expresión andar en el Espíritu y no andar en la carne? Ajá. Ah, es buenísimo esta pregunta que vos decís, bueno, si uno tiene que hacer algo, no tiene que hacer nada. Bueno, la expresión apostólica es esfuércense en la gracia. O sea, ustedes tienen una vida que, por ejemplo, nuestra vida puede movilizar el cuerpo. Y tal vez yo no estoy pensando en que mi corazón tiene que latir, en que mis pulmones tienen que oxigenar la sangre. Simplemente eso está ocurriendo porque tengo vida. Pero hay acciones cognitivas, ¿no es cierto? Como escribir, como hablar, como, ¿no es cierto? Que son inherentes a la vida. Entonces, cuando Dios está expresándose en forma de vida en nosotros, está produciendo un obrar. Entonces ellos están diciendo, esfuércense en que esa vida sea manifestada en ustedes, o sea, no entorpezcan el obrar de esa vida. ¿De qué manera? Bueno, estando crucificados, o sea, que la carne, que el viejo hombre, la vieja creación, no esté queriendo interferir en el obrar de Dios en ustedes. Mientras ustedes estén crucificados, lo que van a ver no son ustedes, sino a Cristo en ustedes, ¿no? Extraordinario, maravilloso, ¿no? Y dentro de esto, porque justamente en esta expresión esfuércense en la gracia, podemos pensar en lo que la Iglesia muchas veces habló de las disciplinas espirituales, ¿no? Claro. La oración, el ayuno. Bueno, ¿cómo sería ahora en el entendimiento del nuevo pacto en Cristo orar, ayunar, ¿no? Y todas estas cuestiones que a veces en la idea de mucha gente, que lo he escuchado muchas veces, ¿no? Voy a orar y voy a ayunar hasta que Dios me responda, hasta que Dios haga lo que le estoy pidiendo, ¿no? Entonces por ahí pasa por el esfuerzo y algunas cuestiones, ¿no? Sí, tocaste muchos temas recién, pero voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿no? Bueno, una de las cosas es la oración en Cristo, es una expresión de la naturaleza de Cristo. Por eso es orar sin cesar. Claro. O sea, no es un evento. No es un evento. Porque Dios nos coloca en el Hijo. Y el Hijo tiene una comunión eterna, de eternidad a la eternidad, o sea, es la existencia misma, ¿no? Es una vida increada. Dios nos coloca en la comunión entre el Padre y el Hijo que nunca cesa. En el trono del hombre uno tiene mayor o menor conciencia de esa comunión. Entonces, Jesús se ha apartado para orar. Y entonces, cuando yo no estoy ocupado en algunas actividades, puedo separarme para ser, o digamos, para disfrutar y deleitarme de esto que ocurre 24/7 en mi vida, que es la comunión del Padre con el Hijo, en la cual yo estoy incluido. Exacto. ¿No es cierto? Pero no es un evento, en la sustancia es nuestra vida, Cristo es nuestra vida y la comunión es constante y permanente. El ayuno del cual habla Jesús es no comer de otro alimento que no sea el pan de vida. Recordad
que Dios siempre está hablando de un alimento espiritual, porque la iglesia es espiritual, es el cuerpo de Cristo, es engendrada y nacida del Espíritu, y Él dice, no coman de otro alimento que no sea el pan de vida. ¿A qué refiere? Bueno, por supuesto se toman modelos del ayuno de Daniel, etcétera, etcétera, pero en ayunos naturales, ¿no? Y temporales. ¿Para qué sirve un ayuno de comida natural? Digamos, por una autodisciplina. Es una autodisciplina tal vez de que esa hambre o me recuerda a no estar comiendo otro alimento que no sea el pan de vida, me recuerda a cómo yo permanentemente necesito el alimento espiritual, ¿no? Me trae un nivel de conciencia estando en este cuerpo, cómo funciona la vida de Cristo en mi vida, ¿no? Y cuando Jesús, digamos, trae luz acerca del ayuno, dice, miren, cuando ustedes estén ayunando, en este caso, cuando la vida y la obediencia del Hijo se está expresando en ustedes, traten de que los hombres no lo vean, sino de que lo vea mi Padre, ¿no? Y mi Padre que lo ve en los secretos lo va a recompensar en público. Y es interesante porque Jesús tenía un ministerio público y Él era visto. Pero lo que Él estaba hablando es la intención del corazón, o sea, pues no es lo mismo ayunar siendo visto que ayunar para ser visto, ¿no? Es como yo quiero llevarme la gloria, digamos, de que el hombre me vea como alguien espiritual, atractivo, dice, porque si lo felicitan, esa es toda la recompensa, ¿cierto? Entonces, pero si mi Padre, que lo ve en el secreto, nos va a recompensar en público, es la recompensa eterna, que es el bien supremo, que es Cristo en nosotros, ¿no? Bien. Bueno, Fabián, para ir terminando este tiempo y esta entrevista, que sin duda va a colaborar con toda esta gracia que, bueno, está corriendo a lo largo de tantos lugares, y nos alegramos que también aquí en nuestra provincia Dios lo está logrando, y como pudiste ver, nos está convocando a una realidad de la vida en Cristo, ¿no? Entonces nos gozamos muchísimo por esto. Y para cerrar, uniendo a esto que hablamos de la oración, el ayuno, la adoración, ¿no? Porque también en este concepto de adoración hay como una confusión dentro de la iglesia, porque todo se refiere a esos eventos, ¿no? Así es. Bueno, la adoración en esta realidad de Cristo, ¿cómo sería? La oración ya no es externa y natural, es interna y es espiritual. Ya vino lo único que adora al Padre. Jesús, hablando con la mujer samaritana, en Juan 3 le dijo, bueno, la hora es esta, es ahora, porque yo estoy acá, porque yo soy el único que hace posible la adoración. Antes la adoración era a través de tipos, de símbolos, de ejemplos, y era externa y natural, incluso la posición del cuerpo, las vestimentas, ¿no? Pero ya esa palabra que utilizaba de postración o de la posición del cuerpo para adorar ya no está en las cartas apostólicas, porque ahora la adoración y digamos nuestra entrega es interna y es espiritual, no se expresa externamente, sino desde la vida de Cristo. O sea, Cristo es lo único y todo lo que adora al Padre. O sea, hay adoración cuando Cristo es expresado en nosotros, solamente, ¿no? Y hay alabanza, porque la alabanza es el olor fragante de Cristo. O sea, ya lo digo otra vez, o sea, la adoración y la alabanza no es algo que la iglesia haga, no es una práctica de la iglesia, es algo que Dios produce en su iglesia, que es la expresión de su propio Hijo, ¿no? Que se eleva como olor fragante al trono del Padre. Como adoradores en espíritu y verdad, así es, decía Jesús, ¿no? Así es. Así que es extraordinario. Bueno, Fabián, te agradecemos muchísimo tu tiempo, el hecho que estés con nosotros aquí en Aristóbulo del Valle, Ciudad Deseada, y aquí también compartiendo en Ecos de lo Eterno. Así que muchísimas gracias por el tiempo, por el amor, por compartir juntos. Así que, bueno, nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro y esperamos seguir colaborando con esta gracia.